Bueno, como adelantamos, estamos con Julio Fuentes, que es secretario nacional de ATE, que agrupa a los empleados públicos nacionales. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos el programa del 2012 y lamentablemente tenemos que hablar del tema ajuste, porque se conoció con fecha 30 de diciembre, fue publicado en los primeros días de este año en el Boletín Oficial, un decreto de necesidad de urgencia de la presidenta, es anterior a la operación, donde claramente dice: hay que limitar el alcance, eso son textual la palabra, de toda una serie de rubros salariales que están recibiendo los empleados públicos nacionales, instituciones de seguridad social, es decir, empresas públicas, no solamente el sector público administrativo, ministerios, sino todo lo que tiene que ver con el sector público nacional. ¿Por qué no nos explica esta medida y qué es lo que van a hacer ustedes? Porque en principio sabemos que están en desacuerdo con ella. Sí, bueno, buenas tardes. En primer lugar, sumarme a los deseos de que, una pronta recuperación de la señora presidenta, que, a tener una intervención quirúrgica, la que todos conocemos. En lo que respecta al decreto, que sí abarca el conjunto de los trabajadores del Estado Nacional, incluido las Fuerzas Armadas. Personal civil de las Fuerzas Armadas. Sí, lo que esto se trata, en términos sindicales, se trata de la decisión unilateral del empleador de revisar cuestiones salariales vinculadas a acuerdos de parte o convenio colectivo propio. Es decir, no hay ningún pago extraordinario que haga el Estado que no sea eso, que no sea un acuerdo hecho en mesa paritaria o en otras mesas bajo muchas veces el Ministerio de Trabajo. Son negociaciones entre las partes. Son negociaciones entre partes. Es decir, entonces, si hay una negociación entre partes, después eso se puede efectivizar a través de la convención colectiva o a través de una norma producida por el Poder Ejecutivo, ¿no? Un decreto, una resolución. Entonces, sí, son todos acuerdos de parte. Es decir, que lo que hay ahora es un decreto que dice unilateralmente el empleador va a revisar esos acuerdos que han sido firmados entre las partes. ¿Ahora eso es legal? No, eso no es legal y además es un DNU, claro. Es más que un decreto, porque un DNU tiene fuerza de ley. Entonces, es decir, esto es lo primero que nosotros queremos aclarar. Es decir, cualquier cuestión vinculada a revisión de acuerdos de parte, tienen que ser las partes las que se junten a poder discutirlo. Eso sería respetar la legislación vigente, los acuerdos internacionales que nuestro país ha firmado. Es decir, el régimen del empleo público se rige por convenciones colectivas de trabajo, es decir, por acuerdos paritarios. Entonces, no se trata de pagos extraordinarios, porque eso es lo que el país se plantea como una cosa extraordinaria. Se trata de pagos habituales y permanentes. Regulares. Claro, pagos regulares, por más que sean anuales. El aguinaldo es un pago anual que se divide en dos partes, pero no por eso deja de ser habitual y permanente. No solo se trata de los pagos mensuales. Claro. Entonces, es decir, hay, por ejemplo, adicionales que no se han abonado en el mes de diciembre, adicionales anuales que se pagaban en algunos organismos que no se han efectivizado. Estamos en conciliación obligatoria, como en el caso del INTI, por ejemplo. O CONEA u otros sectores. Es decir, estamos en conflicto por esos sectores puntuales donde no se ha hecho efectivo esto. Y esos son acuerdos de parte. Es decir, entonces lo que nosotros estamos planteando, es decir, nuestro alerta es, en primer lugar, porque dicho en un dicho bien popular, el que se come con leche ve una vaca y llora. Y los empleados públicos la verdad que hemos padecido. Entonces la palabra ajuste, revisión nunca va a ser para aumentarnos. Por lo menos la experiencia. Le digo que en el campo privado tampoco. No, alguien dice, revisa, cada vez que lo llaman en la empresa y le dicen, Mari y yo tenemos muchos años en empresas privadas, cada vez que lo llaman y le dicen, mire, vamos a hacer una reorganización, vamos a juntar dos áreas. No es una promoción. No es una. Olvídese, hay 20 que salen por otra puerta. Estamos plagados de esta experiencia. O sea que, de ahí que el alerta de la Asociación Trabajadores del Estado, decir, no. Es decir, nosotros esto no lo rechazamos. Ahora, ¿han tenido ya algún diálogo con alguien del gobierno? Nosotros estuvimos... ¿Ustedes, sus abogados? Fines de diciembre estuvimos en la función pública. ¿Después de esto? No, después de esto no. Ya hemos empezado a pedir, las entrevistas que corresponden, para, hacer... Directamente a tomar, pero ustedes no están convocados para la revisión, no es que nadie está convocado. Claro, solo el sector, solo los funcionarios. Solo el empleador. El empleador. Por eso. Por decreto no convocas a nadie. No, pero el decreto podría convocar, a las partes a revisión. Acá convoca a los funcionarios a que ellos revisen. Es una decisión unilateral del empleador. Es el empleador el que va a revisar acuerdos de parte.
Entonces, es decir, nuestra primera objeción. Es decir, si son acuerdos de partes, los revisamos las partes. Eso es lo normativo, eso es lo lógico, y eso es lo que nosotros vamos a demandar. Es decir, ahora, si hay algún ¿por tipo de qué hay revisión, tanto? ¿Por qué el gobierno dice que está lleno de adicionales, de extra, etcétera, y que es necesario reordenar eso, lógicamente con el agregado que ellos dicen, limitando su alcance? ¿Por qué está toda esta ¿por qué está situación? lleno? Porque la experiencia de negociación colectiva en Argentina es muy nueva. Es muy nueva. ¿Cómo nueva? Es muy nueva. Pensemos que el empleo público se ha Paritaria, regido. desde que yo era chiquito, creo que después la paritaria siempre existió. Mi No, padre no, me hablaba de la paritaria, Sí, mi padre en el era sector gráfico, privado, me hablaba de la en el paritaria sector gráfica. público no, en el sector público es muy nueva. ¿Desde ATE cuándo? se incorpora desde el fines de la década del 90. ATE se incorpora en el 2003 a la negociación colectiva en el sector público Bueno, nacional. tenemos 8 años. Tenemos 8 años, bueno, pero tenemos 70, 80 años de cargar los sueldos, es decir, había un nomenclador general, y con ese nomenclador general se pretendía pagar a un médico, a un portero, a un científico. Entonces eso era una anarquía de adicionales. ¿Cómo se iba sobrellevando esta situación? A través de adicionales. Hay montones de adicionales. La convención colectiva ha reparado mucho en este tiempo. Y en estos últimos años, nosotros debemos reconocer, en estos últimos años ha funcionado mejor. Y aspiramos a que siga funcionando así. Por eso estos decretos, de alguna manera, uno lo sorprende y lo hacen como volver atrás a estas decisiones que terminan, bueno, en la anarquía salarial que se había generado en el sector público. Que hoy la tenemos en el Estado Nacional, hoy estamos tratando el Estado Nacional. Ni hablemos provincia y municipio, donde la situación es caótica, además con cuestiones presupuestarias muy serias, porque el Estado Nacional, la masa salarial de todos los empleados del Estado Nacional es el 15% del presupuesto. Bueno, porque le transfirieron todos los empleados. Claro, Lo transfirieron a las provincias. Claro, esto si uno lo piensa, lo que pasa en provincias y en municipalidades, donde está el 50%. 50, 60, 70 y en municipios hasta el 90%. Y hay municipalidades que si no recibieran algún aporte extraordinario de los estados provinciales no podrían pagar los sueldos. La realidad en las provincias, las municipalidades es realmente grave y es donde está nuestro grueso también de preocupaciones, y bueno, ustedes lo comentaban y lo hemos visto, Santa Cruz, Río Negro, Córdoba. Los municipios del conurbano son Los municipios del conurbano. porque uno lo ve donde vive realmente, la verdad. Fuentes, el decreto, en la forma que ustedes lo han visto, en la forma que está redactado y todo, ¿implicaría, digamos, que el gobierno utilizó la vieja táctica de pegar para después sentarse a negociar, o no deja margen, o pegó y ya no deja margen para las negociaciones? Yo creo que hay, sin duda, hay posibilidades de sentarse. Nosotros aspiramos a que haya posibilidad de sentarse. Nosotros hemos hablado antes con la función pública. El decreto parece muy terminante. El decreto parece muy terminante. Pero usted los Totalmente agarró, bilateral. pero ya llama la atención. Un decreto que fija unilateralmente. Ustedes no sabían que iba a salir este decreto. No, nosotros por supuesto sí sabíamos que no se habían pagado algunos adicionales Ya sé, en diciembre. Pero lógicamente. Pero no esperaban un No, decreto no. y más aún un DNU, No, no lo esperamos. que es mucho más allá que un decreto.